Los sindicatos dicen más o menos para empatar un poco lo que se perdió en los últimos meses, 85%. Los empresarios fueron y dijeron, nuestra contraoferta es 0. Y esto sí que no había pasado. Nunca. ¿Cómo? ¿0? 0. Los sindicatos dicen 85% nos parece razonable para por lo menos recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos meses. Los empresarios dicen, no nos parece. Yo había pensado a nosotros nos parece que nada. Yo había pensado en 0. Claro, ¿cómo nada? Bueno, no, nada. Y en las últimas 24 horas, mientras Milei se obsesionaba con Lali, pasaron varias cosas, solo en las últimas 24 horas. Aumento de hasta 150% en la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires. Aumento de más de 200% en el precio de las garrafas de gas. Milei dijo hoy, confirmó, que no va a haber aumento del salario mínimo vital y móvil, ni siquiera por decreto, luego de que fracasó ayer la reunión del Consejo del Salario, ni paritaria nacional docente. Mientras tanto, siguen sin enviar alimentos a los comedores populares. Políticamente se empieza a complicar la relación, empieza a complicar aún más la relación entre Nación y las provincias y las intendencias, producto de esa quita de fondos para, por ejemplo, no solo el incentivo nacional docente, sino también el transporte. Y se conoció hoy que la Fraternidad anuncia para el próximo miércoles un paro de 24 horas. En un comunicado firmado por el secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano, se informó que esta medida de fuerza fue resuelta en una reunión hoy y que el paro se va a llevar a cabo el próximo miércoles. Paro nacional de trenes, informado en respuesta a la falta de una discusión paritaria y de una propuesta salarial adecuada a una inflación que desde la Fraternidad tildan, como todos sabemos, de galopante. Así que, en paralelo, también salió esta mañana Héctor Daer, secretario general de la CGT, a decir que esto es un combo socialmente insostenible. Dijo Héctor Daer, está trabajando la CGT muy fuerte para que se caiga el DNU y porque advierten también que se vienen, también mediante DNU, otra serie de medidas que van a afectar ya no solo a la sociedad en su conjunto, sino particularmente a la central sindical y a los sindicatos. Ya se viene algo ahí, el tema obras sociales. Dijo que el gobierno tiene que dejar de ser influenciable por los personajes como Sturzenegger y que socialmente esto va a ser insostenible. Ese es el panorama de las últimas 24 horas. Ni siquiera hay que irse hasta tan atrás, ¿no? Porque ni siquiera pensar en los otros aumentos. No, y, claro. No. Solo lo que pasó de ayer a hoy mientras Milei estaba obsesionado con Lali Espósito. Es un combo complejo. Y hoy escribió una carta para desmentir a Gramsci, ¿no? Sí, en su teoría ahí medio de la batalla cultural con K puso. Está en un modo de... Un poco lo que charlábamos ayer más tranquilos con la Inca, de politizar absolutamente todo, sobre todo lo que no está politizado, lo que está por fuera del sistema político, por derecha, ¿no? La batalla cultural por derecha. Digo, sobre esto hay mucho escrito, de hecho, por los propios libertarios. Uno de ellos, Agustín Laje, que tiene un libro que se llama La batalla cultural, y en el que proponen, bueno, esto, ir a discutir las raíces de lo que ellos consideran que es un sistema corrompido por el socialismo. Bueno, todo eso parte también de... Colectivismo. Ahí está también a veces la dificultad en dar una discusión razonable con gente que dice que esto es socialismo, ¿no? Por cierto. Pero bueno, atención con todo eso que se está generando en paralelo porque bueno, el gobierno, y uno escucha a Milei, no es que reconsidera. Dice, no, bueno, por ejemplo, el tema paritaria nacional docente. Inicialmente, ayer a la mañana, Adorni dice no va a haber paritaria nacional docente. Luego sale la información, desde el propio gobierno, de que sí van a ser convocados la semana que viene a una discusión paritaria. Y hoy sale Milei a la mañana a decir no, de ninguna manera. No va a haber paritaria nacional docente, nosotros no nos metemos ahí, es responsabilidad de las provincias. Pero además, ayer hubo, les comentaba, la reunión del Consejo del Salario. No hubo acuerdo. Los sindicatos, la parte sindical, la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y demás, proponían un aumento del 85% del salario mínimo. ¿Qué sucede en esas reuniones? La
los trabajadores proponen un número, los empresarios contraofertan otro. Sí. Bueno, es como una reunión paritaria de cualquier sindicato o de cualquier rama sindical, pero en términos muy generales, porque el salario mínimo impacta en otras cosas, no necesariamente en el ingreso de los trabajadores formales. Ya lo explicábamos ayer de, entre otras cosas, la base de la pirámide, ¿no? Sí. Planes sociales, prestaciones por desempleo, becas estudiantiles, mide, de alguna forma calcula, sirve para calcular cuánto cobran o cuánto se le debe pagar a las trabajadoras de casas particulares. Estima también, por ejemplo, de cuánto tiene que ser impuesto a las ganancias. Bueno, en fin. Es más que un salario en sí, es una unidad de medida. Sí, digamos. es una referencia, Sí. Pero en algunos casos con impacto directo, como Sí, claro. ¿no? En los planes sociales, trabajadoras de casas particulares, jubilaciones mínimas y demás. Bueno, los sindicatos dicen más o menos, para empatar un poco lo que se perdió en los últimos meses, 85%. Por lo general sucede así, y viene la parte empresaria y dice, no, 85% me parece un montón, nosotros creemos que tiene que ser 40%. Bueno, entonces el gobierno, en esa intermediación, depende qué tipo de gobierno, a veces hace un esfuerzo para que esté más cerca del número de lo que proponen los trabajadores, y a veces hace un esfuerzo para que esté más cerca del número de lo que proponen los empresarios. Sí. Bueno, lo que sucedió ayer fue que los empresarios fueron y dijeron, nuestra contraoferta es 0. Y esto sí que no había pasado. Nunca. ¿Cómo? ¿Cero? 0. Los sindicatos dicen 85% nos parece razonable para por lo menos recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos meses. Los empresarios dicen, no nos parece. Yo había pensado a nosotros en... nos parece que nada. Yo había pensado ¿cómo? en 0. Sí, Claro, pero la verdad- ¿cómo nada? Bueno, no, nada. Entonces, claro, ahí tiene que laudarse, dice, bueno, intermediar, cuando no hay acuerdo entre las partes, el gobierno, por decreto. Sí. Esto ya pasó en otro momento y dice, bueno, no se ponen de acuerdo, elige el gobierno por decreto de cuánto tiene que ser ese aumento. ¿Qué dijo hoy Milei en cuanto a qué va a decidir él, el presidente, por decreto, de cuánto va a ser el aumento del salario mínimo? Escucha. ¿Se te ocurre alguna manera de que se restituya un poco el salario de la gente? Pero ¿no te parece que eso es una cuestión que tiene que ser abordado por los trabajadores con sus empleadores? Sí, sí, pero... Estamos hablando del salario mínimo, sí, ¿no? sí, claro. Lo mismo con el Consejo de Salario Mínimo. Lo mismo, pero a nivel general. Bueno, pero yo digo, o sea, no creo en que un político pueda determinar un precio a mano. O sea, no vas a emitir un decreto con el salario mínimo. Ni se te ocurra. Voy Ni a se me emitir ocurre. un decreto, yo voy a emitir un decreto fijando un precio. No, es consecuente Digo, con no. tu manera de accionar. Lo que digo No, es que... bueno. Pero como se cayó la reunión. acá, digamos, acá el profe Spert me acaba de hacer el símbolo, digamos, que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador. El cogote. Que no es con los pulgares. Ah, sí. Claro. Para abajo. Pulgar para abajo. Pulgar para abajo. No es con los pulgares. Muy divertida la charla, ¿no? Muy Sí, gracioso. claro. No, bueno, jaja, sí, pulgar para abajo. No, porque Pespert le hizo así en el cuello. Qué claro. divertido, qué divertido. Pero lo que estamos hablando acá es Milei ratificando que lo dijo en estos días en una de en las entrevistas que dio, que pulverizar, reventar, darle por un palo en la cabeza a los ingresos. No me quedó claro. No. Es que no ya no es forma de graficar Claro, el nivel de pérdida de poder adquisitivo que se está viendo por estos meses. Ya vamos a ver, ya hay consultoras que empiezan a advertir que la caída del consumo masivo, ¿no? El consumo de bienes Sí. masivos, el consumo en general, observado ya no solo en enero, sino especialmente en febrero, es similar a la parálisis total que vivimos en 2020 con la pandemia. Es decir, a niveles de pandemia. Y claro, por supuesto, estaba todo absolutamente cerrado, parado, esos primeros meses, ¿se acuerdan? Sí. Aislamiento total. Bueno, claro, el consumo se desplomó como pocas veces se vio en la historia. A esos niveles ya hay consultoras que están midiendo que viene de caída de consumo en febrero. ¿Por qué? Porque no hay plata. Como el propio Milei dijo, no hay plata. Pero no es que no hay plata del Estado nacional y por eso es necesario el ajuste. Al final el no hay plata era para el bolsillo de todos nosotros. El no hay plata no era de Milei ajustando la casta política. El no hay plata era para vos. Era para nosotros. Era para los jubilados, para los trabajadores. No era para, por supuesto, la casta que a él lo sponsorea, ni mucho menos la casta política. Bueno, ¿qué sucede ahí en esta discusión que se está dando y que ya se va a trasladar? Hay muchas de estas discusiones, en general, van a terminar en la justicia.
¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque la quita de subsidios de Nación a las provincias en términos de salario docente, pero también en términos de transporte público, va a terminar en la justicia. De hecho, ayer lo anticipó Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, que va a reclamar formalmente por los fondos nacionales. Anunció que hará el Estado provincial el primer desembolso de apoyo financiero que respalda a los 135 distritos bonaerenses. Digamos, el gobierno provincial se hace cargo, pero hay un momento en el que ya las provincias no se pueden hacer cargo de absolutamente todo lo que deja de percibir de Nación. Axel ya confirmó que el Estado de la provincia de Buenos Aires le va a reclamar por vía administrativa judicial al gobierno nacional por los recursos quitados. Dijo que lo van a hacer mediante una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y que el gobierno, que Axel continuará todas las instancias necesarias, ya que hay un andamiaje jurídico compuesto por leyes, normas y decretos que respalda los fondos eliminados, suprimidos de Nación, que en educación representan, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires 14.500 millones de pesos y en transporte 900 millones. O sea, obviamente por la cantidad de gente, por la cantidad de habitantes y por la magnitud del recorte, la provincia de Buenos Aires es una de las que más va a sentir el impacto. Pero no la única, porque vos fíjate que por estas horas salieron también Martín Yarlora, Puyaro de Santa Fe, distintos gobernadores. Mira, por ejemplo, Yarlora, encapricharse y tomar actitudes casi infantiles nos está llevando a una situación de crispación e insultos que no conducen a ningún lado, dijo el gobernador de Córdoba. Dijo que el presidente tiene un desconocimiento supino, dijo, de lo que es el interior de la Argentina y que tiene una mirada muy de la capital. Yo te diría ni siquiera de la capital, es como incluso más focalizado. Es una mirada que no pasa las 4 o 5 manzanas de donde están los canales de televisión en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y Twitter. Y Twitter. El polo audiovisual y Twitter. De ahí no sale, de su propia realidad, de su construcción, de la construcción que él se hace y que le hacen, no sale de ahí su mirada de lo que es la Argentina. Cuando digo no sale de Twitter, lo digo hasta en términos de cantidad de horas que pasa ahí. Hay una web por estas horas que mide en base a la actividad de retweets y likes que hace el presidente de la Nación en su cuenta de Twitter. Calcula, si vos tenés, y le sacaban la cuenta, en las últimas 24 horas, entre 500 y 600, según en qué momento entras, de retweets y likes, eso indica que ese nivel de actividad requiere por lo menos 3 horas por día de estar en Twitter. ¿Cuántas horas? Los que usan Twitter acá, ¿cuántas horas están por día en Twitter? No sé. Si estás 3 horas por día en Twitter, es un montón. Es sí. un montón, incluso para alguien que no es presidente. Imagínate para alguien que ocupa 3 horas de su día en tuitear en lugar de gobernar. Bueno, Tremendo. El cordobés, decía, no fue el único gobernador que salió a marcar esas diferencias con el Ejecutivo Nacional. Salió Axel Kicillof, obviamente también, como les mencionaba. Carlos Bianco, también desde el Distrito Bonaerense, ministro de Gobierno, dijo que de distintas formas el Gobierno Nacional está tratando de asfixiar financieramente a todas las provincias, pero que en Buenos Aires es donde más han caído los financiamientos nacionales. Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Puyaro cuestionó la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, así se llama, y dijo que no funciona así un sistema en el que vos te quedás con todo y repartís nada. También salió Rolando Figueroa, el neuquino. Pareciera que no somos más parte de la patria, dicen. No, y ojo, porque acá ya te mencioné Axel, Yarlora, Puyaro y Figueroa. 4 espacios políticos que en principio no están hoy dentro del mismo equipo, ¿no? Bueno, el peronismo cordobés por un lado, Axel por el otro, Yarlora y Figueroa. Digamos, distintos gobernadores, distintos signos políticos, todos coincidiendo en que están bajo ataque del gobierno nacional. Habló también del PRO, otro gobernador, Nacho Torres, y esto decía, mirá. Milei esa postura. Bien, no lo sé, pero sí te digo que yo hablé con los principales referentes del PRO, de mi espacio, y yo creo que hay que ayudar. Yo estoy convencido que hay que ayudar. Porque necesitamos que a este gobierno le vaya bien, si no... A ver, el que fantasea, la carroña política que fantasea con que vuelque el gobierno, no dimensiona que la Argentina no resiste una frustración más. Entonces... Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio y este gobernador estamos a disposición para que el gobierno le vaya bien. Queremos que le vaya bien. Ahora, para que a este gobierno le vaya bien hay algo que es muy básico. Tolerancia y respeto. Y las peleas contra los malos.
no contra los que te ayudan. Bueno, ahí estaba la postura del PRO, de alguna forma, de Nacho Torres. Y atención porque el gobierno insiste, ¿no? Se viene toda una discusión ahora sobre los fondos fiduciarios, ¿no? Milei los va a eliminar por decreto, al menos eso es lo que anticipó hoy el vocero Manuel Adorni, y eso es seguir en la confrontación, en la pulseada permanente con las provincias, entre otros sectores, por ejemplo también los gremios, los sindicatos, la CGT en particular. Así que, lejos de ordenarse esta discusión y de tratar de ir vislumbrando algún principio de solución, claro, se profundiza. El tema es hasta dónde, ¿no? Hasta dónde, cuánto, cómo va a profundizar Milei su enfrentamiento con las provincias, y ya no solo con las provincias y por lo tanto con los gobernados y la gente que vive en esas provincias, sino específicamente también con los municipios. Ayer hubo 2 reuniones muy importantes de distintos grupos de intendentes. Por un lado, bueno, están los intendentes reunidos en la Confederación... La FAM, ¿no? En la FAM, la Federación Argentina de Municipios. Que nuclea, son más de 500 intendentes en todo el país, que pidieron una reunión urgente con Milei y le advirtieron que de no ocurrir esa reunión van a iniciar acciones judiciales por la quita de subsidios al transporte. Entonces, además de las acciones judiciales que van a iniciar los gobernadores, también los intendentes. Y también se reunió otro grupo, que es la Red Federal de Intendentes, que está integrada por los jefes de, por ejemplo, las ciudades de Córdoba, Daniel Pacerini, y de Rosario, Pablo Habkin, también criticando la quita de subsidios al transporte público. Dicen que eso se trató de una decisión inconsulta y de consecuencias nefastas, y que además le reclaman no solo al Gobierno Nacional, sino al Congreso, a los diputados y a los senadores nacionales, que presenten un proyecto de ley que exija en lo inmediato el desembolso de estos fondos y una distribución equitativa de los subsidios a todas las jurisdicciones. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Se viene un tarifazo brutal de transporte público también en las provincias. Claro. Ese que ya tuvimos acá en el AMBA, bueno, se va a trasladar a las provincias, salvo que algunos gobernadores o intendentes decían hacerse cargo de ese costo. En este contexto En es este muy contexto difícil. parece difícil, ¿no? Parece difícil. Digo, se espiraliza el conflicto de Milei con los gobernadores, con los intendentes, con los sindicatos, con prácticamente todo el sistema político, mientras en paralelo descarga un brutal ajuste con licuación de salarios, ahorros y todo tipo de poder adquisitivo de lo que se te ocurra sobre la sociedad. Es decir, solo en las últimas 24 horas, esto que les estoy contando, mientras Milei sigue en modo tuitero troll. Un país unido por la radio.